Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de los días viernes, el estudio bíblico online. Esta tarde, noche, ya quiero dar la bienvenida a todos los que están ya conectados a nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga. Por ahí está la hermana Salvita ya conectada. Sisi Moreira, también Dios te bendiga a la distancia. Un saludo, bendiciones. Gracias por hacer esta conexión, ya que uh, al hacerlo de esta manera también hacemos iglesia, ¿verdad? De esta manera también nos identificamos con el cuerpo de Cristo, aprendemos de la palabra y por supuesto ayudamos a que la gran comisión que fue dada por el Señor Jesucristo se extienda sobre la tierra. Recordemos lo que Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es importante que nosotros nos cimentemos en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra, y por eso tenemos este espacio abierto, el espacio de el estudio bíblico online. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Comparta esta transmisión. Recuerde también nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. En Instagram y en Facebook usted nos encuentra con @INT El Salvador, así como aparece ahí en la pantalla, así como está aquí, y en Facebook también, ¿verdad? Pero en YouTube nos encuentra en nuestro canal Iglesia NT Espacio Visión. Si usted quiere conectarse y no logra hacerlo, escríbanos y con gusto nosotros le enviamos el link. Nuestras transmisiones, día de semana, miércoles, jueves y viernes, lo hacemos a las 6:30 de la tarde, y están ya los horarios de transmisión, y el domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestros servicios presenciales, así que lo esperamos en la casa del Señor, domingo a las 9 de la mañana en punto. Iniciamos, arrancamos para darle honra, gloria, alabanza a nuestro Señor, unánimes, juntos, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Pues la Biblia tiene o establece una bendición para quienes así lo hacemos. Dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que listos para el domingo a las 9 de la mañana, los esperamos en la casa del Señor. Bueno, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la primera carta del apóstol Juan, primera epístola universal del apóstol Juan. No quiero iniciar sin antes saludar también, ¿verdad? Ahí a Jenny Aguirre, hermana Hilda Bonilla, que ya está por ahí conectada también, nuestra hermana Lilian. ¿Quién más? Mi esposa Elsie, Eduardo, también ya están ahí. Chari, Saraí Ramos, Dios te bendiga, Chari. Que el Señor te bendiga. Un saludo, un abrazo fuerte a mi amigo Eliud. Que el Señor le bendiga a la distancia. Hoy vamos a seguir aprendiendo, como decía, acerca de la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2. Pero vamos a orar al Señor y vamos a pedirle dirección para que sea Él quien nos guíe y nos ilumine esta tarde, para que podamos tanto yo expresar el corazón de Dios y la palabra de Dios como Él quiera que se exprese, y ustedes también receptivos a lo que esta palabra puede hacer en su vida. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu favor, Señor, que es día a día para con cada uno de nosotros. Te pedimos hoy que traigas, Padre amado, sabiduría a nuestra mente, entendimiento a nuestra mente, que traigas humildad a nuestro corazón también para poder recibir de ti lo que tu palabra dice, Señor, y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien. Por aquí, eso es. Silvita, Dios le bendiga, hermana Silvia. Nos alegramos por la vida de hermana Silvia, ¿verdad? El viernes anterior estuvimos hablando acerca del capítulo número 1 de la primera epístola del apóstol Juan, y hablábamos algunas cosas. Decíamos, en primer lugar, esta carta fue escrita a esa comunidad de cristianos que estaban ubicados en esa región de Éfeso. Es una región en la que Pablo trabajó muy fuerte, estableció muchas iglesias en ese lugar, y por supuesto
el apóstol Juan le da seguimiento. Recordemos que Juan se dirige a esta comunidad y expresa ese sentimiento, expresa ese mensaje de amor, porque el énfasis en la carta de Juan es hacer resaltar el nombre de Jesucristo y la manera en que Él nos ha amado. Obviamente, decíamos que esta primera carta no tiene los elementos literarios así como lo acostumbraban, ¿verdad? El remitente, el destinatario, el cuerpo de la estructura de la carta y luego la despedida. Más bien pareciera que es un mensaje que estaba predicando el apóstol Juan y que ese mensaje se transcribió. Él comienza haciendo referencia o haciendo mención de la preexistencia de Jesucristo, de la preeminencia de Jesucristo. Jesús es primero en todas las cosas, Jesucristo es primero en todas las cosas, y él habla acerca de lo que era desde el principio y comienza a hacer una reflexión acerca de la palabra viva. Posteriormente, él hace énfasis en la comparación de la luz y las tinieblas, estableciendo que Dios es luz. Y así nos lleva hasta el versículo 10, en donde concluye este primer capítulo, pero quiero resaltar los últimos 4 versículos. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así concluye este capítulo número 1 de Primera de Juan, ¿verdad? La primera epístola del apóstol Juan hacia esa comunidad en Éfeso. Ahora, el capítulo 2 es como la continuidad o inicia dándole continuación a ese elemento del cual ha estado hablando Juan en el capítulo 1, el pecado en el cristiano, el pecado en la vida de aquel que ha dicho: yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Primero, Él establece una base y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si usted permanece en Jesucristo, si su vida permanece alineada con la palabra del Señor, simple y sencillamente usted no tendrá mayores problemas con el pecado. Porque aunque estamos en una naturaleza de pecado y por naturaleza entonces somos pecadores, el sacrificio de Cristo basta para anular esa carga o esa condena o esa culpa de pecado que pesaría sobre nosotros si no le hubiésemos recibido a Él como Señor y Salvador. Es Jesucristo el que se encarga de interceder por nosotros delante del Padre. Es Jesucristo el que se encarga de recordarle al Padre que el sacrificio de Él es suficiente para poder cubrir esas faltas que nosotros cometemos. Que si permanecemos en la luz o si andamos en la luz, simple y sencillamente cualquier falta que cometemos es evidente. Si nosotros permanecemos en la luz, cualquier pecado que cometemos es evidente. Y ante esa evidencia a nosotros no nos queda más que arrepentir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Ahora, si nosotros nos negamos al pecado, si nosotros negamos esa condición de pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si usted permanece en la luz, si usted permanece en Cristo, usted va a reconocer, usted va a aceptar que usted se ha equivocado o que usted ha pecado cuando falle. Y eso mismo lo traerá al arrepentimiento. Eso mismo provocará en usted arrepentimiento. Caso contrario, usted ocultará el pecado, tratará de ocultar el pecado, así como lo hizo Adán y Eva allá en el jardín del Edén. Dice que cuando se vieron desnudos, ellos se escondieron. Ellos escucharon la voz de Dios y como estaban desnudos, ellos se escondieron. Lo mismo sucede muchas veces con nosotros como cristianos. Cuando hemos pecado, en vez de afrontar la responsabilidad de nuestro pecado, simple y sencillamente nos escondemos. Tratamos de evadir esa responsabilidad.
nos cambiamos de iglesia, cambiamos de ciudad, nos mudamos de ciudad, etcétera, a un lugar en donde nadie nos conozca o nadie sepa de nuestro pasado. Pero cuando somos hijos de Dios, afrontamos el pecado con responsabilidad, nos arrepentimos y somos perdonados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Está esa garantía para nosotros. Pero por eso dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ante este preámbulo, entonces el capítulo 2 comienza estableciendo una base, podríamos decir nosotros, jurídica, ¿verdad? Podríamos establecer esto. Si el apóstol Juan nos presenta a Jesús como un abogado y lo está haciendo para con nosotros los cristianos, ¿para qué se necesita un abogado? ¿En qué caso usted ocupa un abogado? ¿En qué caso usted necesitaría un abogado para que lo represente ante un tribunal? Para que lo defienda, para que interceda por usted, para que por medio de sus oficios él pueda demostrar que usted es inocente. Entonces, no nos equivoquemos y no nos engañemos. El pecado nos puede separar de la gracia de Dios. El pecado nos puede alejar de la comunión con Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente, la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte, separación de la conexión y la conectividad con Dios. Así que usted y yo debemos estar muy, pero muy alerta. Versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la advertencia. No pequéis, para que no pequéis. Ahora, como estamos en un cuerpo de pecado y como estamos en una condición de vulnerabilidad ante el pecado, el apóstol dice lo siguiente: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo quisiera pensar, yo siempre lo he tratado de verlo así, de esta manera, que cuando Juan escribe esto, cuando Juan dice esto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, como que hace una pausa ahí y dice, y si alguno hubiera pecado, es decir, si antes de esta advertencia, si antes de lo que he dicho, ustedes han pecado, a mí me gusta tomarlo de esta manera. Dice, si alguno hubiera pecado, o sea, antes de conocer la gravedad, antes de conocer el escarnio y, por qué no decir, ¿verdad?, el daño que provocamos al corazón de Dios cuando pecamos, si hubiera alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, Dios es nuestro juez. Dios es el que juzga todas las cosas. Dios es el que establece el juicio y establece también la libertad y el perdón para cada uno de nosotros. Pero Jesucristo es el que intercede por nosotros. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor de esta iglesia, precisamente en Éfeso, y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las palabras de Pablo creo que tienen conexión con esto que Juan está escribiendo ahora, hablando ahora a esta iglesia en Éfeso. Ya que le dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, hay un solo juez y hay un solo abogado entre Dios y los hombres. Hay una sola persona capaz, hay un solo ser capaz de poder mediar, de poder establecer esta mediación, de poder establecer este diálogo o de interceder por ustedes o por nosotros delante de Dios. Y este es Jesucristo, hombre. La intervención de Jesucristo es suficiente. La intervención y los oficios de Jesucristo son suficientes. No necesitamos otros mediadores y no necesitamos otros intercesores. La intercesión y la mediación de Jesucristo es suficiente.
Jesús nunca está tan ocupado como para no atenderte. El Señor nunca está indispuesto. Él siempre está dispuesto, está pendiente y está solícito para poder atender tu causa si tú le buscas, pero debes buscar a Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nadie más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estas palabras de Pablo a Timoteo establecen una base de fe, establecen una base doctrinal en la iglesia. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, no busquen por otro lado, no se acerquen, no traten de acercarse a Dios por otro lado, acérquense a Dios a través de Jesucristo. Y a Jesucristo nosotros podemos acercarnos directamente. No necesitamos tampoco mediadores para acercarnos a Jesucristo. Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Jesucristo tiene los mismos atributos que Dios, porque Él es Dios. Y entonces Él nunca está tan ocupado que no nos pueda atender. Él no padece de olvido y Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Y no tienes que estar en un lugar específico para que Él te escuche o para que Él te oiga. Simple y sencillamente tienes que clamar y buscarlo a Él. Tienes que orarle a Él. Tienes que pedirle a Él que te perdone, que limpie tu corazón. Ya lo dice Juan en el primer capítulo, en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Bueno, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Recuerda lo que dice el escritor de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote. A este sumo sacerdote es que nosotros le confesamos nuestros pecados, a este sumo sacerdote es que nosotros nos acercamos confiadamente porque Él oye, Él escucha, Él ve, Él siente, Él se mueve, Él está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la persona que nos conecta con Jesucristo y Jesucristo nos conecta con Dios. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Simplemente, Jesús no es simple o solamente nuestro abogado que intercede. Si tú lo tomas en un caso natural, un caso judicial natural, tú tienes un problema y vas donde un abogado, normalmente esta persona ni te conoce. Y si te conoce, pues te conoce así como amigo. Pero él no tiene ni la solvencia ni la capacidad para poder decir, mire, señor juez, no se preocupe por lo que hizo mi apoderado, mi defendido, yo voy a pagar por él. Él no puede hacer eso. Él te puede defender, puede venir y decir, mire, señor, yo creo que él no lo hizo por esta y esta prueba y esto aquí y allá. Pero él no puede tomar tu lugar en la acusación. En el caso de Jesucristo, no es así. Además de que Él está intercediendo por nosotros, Él intercede, pero intercede con facultades que le atribuye el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así como Jesucristo entonces es nuestro abogado, Él es y tiene la capacidad de abogar por nosotros, porque precisamente Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo. Y es que esta palabra le da cumplimiento a lo que establece en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, también encontramos al escritor de Hebreos enviando esta carta a la diáspora judía en Roma, escribiéndoles y diciéndoles, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y es que no solamente es lo que Jesús hizo, es la posición que Él ocupa actualmente. Todas las personas que han muerto desde Jesucristo, desde los tiempos de Jesucristo, hasta este momento, y murieron en Cristo, ellos están esperando la resurrección de los muertos. Algunas personas piensan
que estas personas ya están allá en el cielo y están allí ya en la presencia de Dios. Bueno, en la omnipotencia de Dios, donde no existe tiempo ni espacio, quizás podría suceder algo así. Mas, sin embargo, lo que la Biblia dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un tiempo en el que los muertos van a resucitar, todavía no han resucitado. Entonces, por muy santa que haya sido la vida de alguien, por muy correcta que haya sido la vida de alguien, por muy apóstol Juan, por muy apóstol Pablo, estas personas están aguardando y están esperando la resurrección de entre los muertos. El único que está sentado a la diestra de Dios, el único que está allá en el cielo, ahí sentado en la diestra de Dios, es Jesucristo. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque Él ya resucitó. Es que la resurrección misma es la garantía de nuestra salvación. Jesús dijo, yo he resucitado y voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. No hay que confundir esto. Entre tanto, la persona duerme. Entre tanto, la persona descansa. Entre tanto, la resurrección no se dé, pues entonces estamos ahí. Ahora, hay una condición en la que nosotros podemos asegurar que esta persona ya está en la presencia de Dios, sí, y lo creemos por fe. Lo creemos por fe, que está en la presencia de Dios, que está descansando en paz. Alguien que muere en Cristo descansa en paz. Esta persona sí descansa en paz. Otra persona que haya muerto sin Cristo en su corazón y sin haber entregado su corazón a Jesús, pues simple y sencillamente me imagino que en algún lugar, bajo algunas circunstancias, esta persona ya no tiene paz en su corazón. No tuvo paz en vida ni tendrá paz en su muerte. Jesús no solamente es nuestro abogado, sino que también fue el sacrificio por medio del cual nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalo. Padre, mira, se equivocó, sí, pero perdónalo. Él está pidiendo perdón. Y no está pidiendo perdón basado en sus propios méritos. Él está pidiendo perdón porque está invocando mi sacrificio en la cruz del Calvario. Está haciendo referencia a mi sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Está hablando de que en el versículo 2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo demostramos que le conocemos? ¿Cómo demostramos que estamos en Él? ¿Cómo demostramos que sí tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En este punto también hay algunas personas que dicen que entonces hay que guardar los mandamientos, los 10 mandamientos. Hay que guardar los mandamientos de la ley judía. Pues no es así, no es necesariamente eso. Porque simple y sencillamente hay una expectativa y hay una razón sostenible en pensar que Jesús vino y cumplió toda esa ley. La misma Biblia lo evidencia. Jesús fue el sacrificio perfecto. Lo está diciendo también en el versículo 2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, ya se propició el pago por nuestros pecados. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer, no hay nada más que nosotros podamos agregar para el perdón de nuestros pecados. Pero, el guardar sus mandamientos da evidencia de que nosotros le conocemos a Él. Fíjese que no dice el guardar los mandamientos, dice el guardar sus mandamientos. El que dice yo le conozco, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿qué dice Mateo 22, 36 al 40? Estaban en un dilema. Jesús se para muy firme y los saduceos quedan ahí un poco avergonzados, pero estaban también los fariseos por allá. Y un maestro intérprete de la ley viene y dice que le hizo una pregunta a Jesús para tentarle. Y en el versículo 36, él le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero inmediatamente Jesús agrega lo siguiente. Jesús no se queda solamente con la relación vertical que debe existir entre el hombre y Dios, sino también lo lleva a esa relación horizontal que debe existir entre nosotros como semejantes. Es que es fácil decir yo amo a Dios, yo le temo a Dios, yo sirvo a Dios, pero cuando tú te niegas a servir a tus hermanos, entonces te estás negando a servir a Dios también. Cuando tú estás muy dispuesto a servir a Dios, y muchos toman como servicio a Dios predicar, cantar y hacer esas cosas en las que tenemos realce y tenemos cámara y proyección y todo lo demás. Pero muchos se niegan a hacer aquellas cosas que no se ven, que pasan desapercibidas. Muchos se niegan a trapear el piso del templo, a lavar los baños del templo, a sacudir las sillas, y gloria a Dios por las personas que lo hacen, porque ellos lo están haciendo para usted, mi hermano, lo están haciendo para los hermanos, y con ese servicio que le dan a los hermanos, también le dan un servicio al Señor. Esos son los que pasan desapercibidos, los que están ahí detrás de la cama, los que están allá en edición, los que están ahí haciendo el arte, ¿verdad? Y el diseño para que esto se vea bonito. Bueno, ellos no salen en la cámara, pero ellos el servicio lo hacen para nosotros, para usted, para que tengamos una buena proyección, pero ese servicio también es para Dios. Sirven al Señor de esa manera. Entonces es muy fácil querer y decir que adoramos a Dios, alabamos a Dios y que amamos a Dios, pero cuando nos negamos a amar a nuestros semejantes, cuando nos negamos a amar a aquellas personas que están ahí cerca de nosotros o alrededor nuestro, cuando nos negamos a amar a nuestro vecino, sí, el vecino que nos tira la basura en la cuneta, el vecino que pone la música a todo volumen, el vecino que hace desórdenes a medianoche, cuando decidimos no amar a esa persona, estamos también negándonos a amar a Dios y estamos negando a Dios. Entonces Jesús le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, no se trata de establecer un listado de mandamientos o de leyes. Dios le proveyó a Israel una cantidad de leyes sanitarias, leyes para religiosas, leyes de culto, le proveyó también algunas leyes para la guerra, etcétera. Para todas las áreas de su vida, Dios le proveyó a Israel leyes, mandamientos, mandatos. Ahora, no es a estos mandatos y a estos mandamientos que el apóstol Juan se refiere. Se refiere a aquellas cosas que Jesús dijo que debíamos hacer como hijos de Dios, como cristianos, para que la gente evidenciara que somos hijos de Dios. Y lo más fuerte que el Señor Jesús enseñó fue el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, y aquí es donde él hace la explicación, no es guardar ese decálogo, ¿verdad? No es guardar esa lista de mandamientos, sino que el que guarda su palabra en totalidad, porque aún el que decidiera guardar los mandamientos de la ley de Dios, de la ley mosaica o del Pentateuco, el que decidiera guardar esos mandamientos y vivir así por justicia delante de Dios, tendría que cumplirlos todos, absolutamente todos, y si fallara en alguno, entonces es como que no hubiese hecho nada. Por lo tanto, es mejor vivir bajo la gracia, creyendo en Jesús como nuestro Señor, estableciendo a Jesús como Señor de nuestras vidas, trayéndolo a que gobierne nuestra vida, pidiéndole que nos permita vivir nuestras vidas alineadas a la palabra del Señor, para guardar su palabra y que Él permanezca en nosotros. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesús expresa lo siguiente. Dice, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, una pregunta interesante surge de esto. Tito Rosales, sí, dime. Ah, cuando tú le pides al Señor, ¿recibes todo lo que pides? No. Entonces seguramente no estás permaneciendo totalmente en Él y su palabra no está permaneciendo en ti. Es sencillo, hermano. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. Entonces, si la palabra de Dios dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si esa condición de pedir todo lo que queremos se está cumpliendo en nuestra vida, entonces podemos decir nosotros me doy por satisfecho, yo estoy permaneciendo en Jesucristo y su palabra está permaneciendo en mí. Pero mientras esa condición no sea efectiva en nuestras vidas, debemos saber y debemos reconocer que hace falta algo todavía en nuestro ser y en nuestra vida, en la cual la palabra de Dios tiene que trabajar y en la cual el Espíritu Santo tiene que seguir obrando. Yo, Tito Pastor Rosales, me declaro todavía incompetente en este punto. Todavía hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Todavía hay cosas que el Señor está perfeccionando en mí, así como en usted, mi hermano. Y eso es lo bonito del andar y el caminar en Cristo Jesús. Porque cuando Él venga, entonces Él perfeccionará todas las cosas. Ahorita todavía tenemos defectos, todavía tenemos impulsos, todavía cometemos errores, todavía nos equivocamos, todavía hacemos o decimos cosas que no deberíamos hacer o decir. Y por eso sufrimos consecuencias en nuestra vida. Pero cuando el Hijo de Dios se manifieste en su gloria, entonces los hijos de Dios, nosotros, su iglesia, también seremos manifestados con esa gloria del Cordero. Y el versículo 6 entonces de la primera carta de Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra condicionante. Si yo digo que estoy permaneciendo en Jesús, debo vivir como él anduvo. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir como un cristiano. Mis palabras, mi boca deben hablar palabras de vida, no palabras de muerte, no palabras de maldición, no palabras de ofensa, no palabras de destrucción. Muchas veces usamos nuestra boca más para ofender o para decir malas palabras que para hablar vida y hablar bendición o hablar la misma palabra del Señor. Yo le doy un consejo en esta hora, memorícese la palabra del Señor, apréndase los versículos de memoria, recítelos, practíquelos. En cualquier evento de su vida usted salga o saque a relucir ese versículo que se ha memorizado. Y de esa manera usted va a empezar a ejercitar, no un lenguaje religioso, sino la palabra de Dios en su vida. Usted la estará haciendo rema en su vida. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad y le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo también expresa y dice, yo llevo las marcas de Cristo en mis espaldas. Él estuvo dispuesto a pagar el precio, él estuvo dispuesto a ser perseguido, después de ser perseguidor, él estuvo dispuesto a ser perseguido, él estuvo dispuesto a ir hasta lo último de la tierra para predicar el evangelio de Jesucristo, él estuvo dispuesto a realizar lo que otros se negaron a hacer, él estuvo dispuesto incluso a dar su vida por causa del evangelio. Entonces, mis amados hermanos, tomar esta responsabilidad de decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, implica que yo debo estar viviendo una vida conforme a la de Jesús. En la iglesia tenemos un eslogan, decimos que queremos ayudar a las personas a conectarse con Dios por medio de Jesucristo, ayudándolos a ser discípulos comprometidos con su familia, con la sociedad y con la iglesia. En otras palabras, decimos que ayudamos a la gente a ser como Cristo. Cuando hicimos este eslogan, algunas personas nos preguntaron y nos dijeron, bueno, pero ¿cómo así? Ser como Cristo. O sea, es como muy grande eso para ustedes. Es como que les queda muy grande ese saco, ¿no? Es sencillo. Hebreos 12 dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero que usted sea como Cristo, no quiero que sea como soy yo.
Los líderes en nuestra iglesia quieren que usted sea como Jesucristo, no como ellos. Nosotros somos imperfectos, nosotros fallamos. Si yo le enseño a usted a ser como Cristo, en la medida que yo aprendo también a ser como Cristo, me estoy desafiando a mí mismo y lo estoy desafiando a usted a ser una mejor persona. Cuando aprendemos o cuando decidimos querer ser como Cristo, querer ser como Jesús, vivir como Jesús vivió, nosotros nos sentimos tan pequeñitos, que nos parece imposible llegar a ese nivel. Sin embargo, por la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, nosotros podemos acercarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso están los dones, los ministerios dentro de la iglesia. Por eso es que permitimos que fluyan esos ministerios y esos dones dentro de la iglesia, porque han sido puestos ahí según el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, según la carta a los Efesios, han sido puestos ahí para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros comprendemos esto, entonces entendemos que el propósito nuestro en la iglesia no es hacer discípulos para nosotros. Entendemos que no tenemos un rebaño que es nuestro. No es mi iglesia, no es mi rebaño, no son mis discípulos, son discípulos de Cristo. Son el rebaño de Jesucristo y es la iglesia de Jesucristo. Así que a mucha honra nosotros en la iglesia ayudamos a la gente a ser como Cristo. Si usted se deja ayudar, pues lo ayudamos. Si usted no se deja ayudar, yo creo que nadie podrá hacerlo. Es una decisión que usted toma, es una decisión que yo tomo, ser como Cristo. En la segunda parte del capítulo 2, y si pudiéramos separarlo así en partes, diríamos que este capítulo está dividido en 3 partes. En la segunda parte, el apóstol Juan habla de un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Y atención, porque esto también es parte de la palabra de Dios. Debemos incluirlo en todos esos mandamientos que debemos guardar para demostrar que somos seguidores de Jesús. Versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya hemos hablado acerca de esto, que se refiere al amarnos los unos a los otros. Es el mandamiento que el Señor establece desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Necesita nacer de nuevo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es sencillo. Si usted dice que es un cristiano, es un hijo de Dios, si usted va a la iglesia, si usted se congrega, pero usted tiene conflictos, problemas, diferencias, pleitos, enemistades con sus hermanos, simple y sencillamente, entonces todavía usted está en tinieblas. Es que yo a ese hermano no lo puedo ni ver, hermano. Mire, no me voy a poner a servir con él porque es que yo no sé, pero hay algo en mi espíritu que lo rechaza. Necesitas nacer de nuevo. Porque si tú aborreces a tu hermano, entonces tú no estás en la luz, debes estar en la luz. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando tú das muestras de aborrecer a otra persona, lo que estás haciendo es tropezando tú mismo en tu propia amargura, en tu propio odio, en tu propia ira. Tú crees que le haces daño a otras personas, a los demás, pero no es así. Hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, cuando hay personas que se van de una iglesia y se van hablando del pastor, se van hablando del líder y que por esto me voy de esta iglesia y todo lo demás. Pero llegan a otra congregación y sucede lo mismo. Y se van para otro lado y sucede lo mismo. Entonces, ¿quién crees tú que tiene el problema? Ellos mismos tienen su propio problema y están tropezando en su mismo pecado. Al final, ellos están poniendo en evidencia lo que hay en su corazón. Y lamentablemente, si no hay arrepentimiento en su vida y en su corazón, simple y sencillamente ellos vivirán vidas cristianas miserables. El que dice que ama a su hermano, o el que ama a su hermano, mejor dicho, el que lo ama, no solamente lo dice, sino que lo muestra, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Simple y sencillamente las cosas corren como río de agua cristalina. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces no hay quien lo pueda convencer. Tiene que ser el Espíritu Santo el que convence a esta persona. Tú eres el que estás equivocado. Tú eres el que está en el problema, porque ellos no ven su propio problema. Es como cuando Jesús dijo, si tú vas a criticar la paja que hay en el ojo de tu hermano, fíjate primero en la viga que hay en el tuyo. Muchas veces nosotros no queremos ver el gran estorbo que tenemos en nuestro ojo, pero queremos sacarle la basurita que tiene en el ojo el hermano. Algo así más o menos. Las tinieblas han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Y el apóstol Juan comienza a hacer unas referencias directas. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Me imagino que en este caso se refiere a aquellos cristianos más jóvenes en la fe, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, aquellos recién convertidos. Versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. En otras palabras, no importa en qué momento de tu cristiandad te encuentres, no importa en qué momento de tu relación con Dios te encuentres, si eres un hijito que acabas de recibir a Jesús como Señor y Salvador, si eres un padre, ya una persona madura en la fe, una persona que estás trayendo a otros a Jesucristo, tú necesitas esta palabra también. No importa si tú eres un joven, una persona que ya caminaste en el evangelio, que ya has dado pasos de fe importantes y de obediencia importantes, tal vez estás sirviendo ya en la iglesia, tú necesitas esta palabra. Y eso es lo que está haciendo el apóstol, está preparando el corazón de toda la iglesia para recibir esta palabra. Versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y este es el nuevo mandamiento que el apóstol Juan pretende establecer para la iglesia o para este grupo de cristianos. Se fija cómo nos trae desde el versículo 7, el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, preparándonos para decirnos esto. Él dice, no le voy a hablar de un mandamiento nuevo, porque el mandamiento es el amor, pero sí quiero establecer este nuevo mandamiento o este nuevo formato de mandamiento en ustedes. Versículo 15 dice, no améis al mundo. Una cosa es amarnos los unos a los otros, una cosa es amar al prójimo como nosotros mismos, una cosa es amar a Dios, y ese es el mandamiento que se ha establecido desde el principio, pero ahora el apóstol le está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros venimos a Cristo, pero seguimos amando nuestras viejas costumbres. Seguimos amando aquellas cosas que nos atan al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a conceptualizar esta palabra mundo. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos a todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Todas aquellas actitudes, todas aquellas conductas, todas aquellas costumbres, incluso todas aquellas personas que provocan que nosotros lleguemos a una condición en la que ofendemos a Dios. Así que si tú tienes un grupo de amigos con el cual o en el cual te ves incitado a pecar a causa de las prácticas, las costumbres o las formas en que ellos actúan y actúan así porque no tienen temor de Dios, pero ahora tú ya tienes temor de Dios, pues no es que lo vas a odiar, pero yo te recomiendo que te alejes de ese grupo y que comiences a convivir, y que comiences a salir, que comiences a desarrollar amistades con un grupo de personas que hablen tu mismo lenguaje espiritual. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Allá te dicen es que el más macho es el que tiene más mujeres. Allá te dicen es que el más aceptado, para ser aceptado, tú tienes que tener este físico. Para ser aceptado, tú debes tener esta capacidad económica. Hay círculos en los que no puedes entrar, no te pueden aceptar si tú no tienes algún perfil económico, social, físico.
etcétera. Si tú no haces esto, no puedes permanecer o pertenecer a nuestro grupo. Entonces los muchachos van y buscan acceder a estas demandas o realizar estas demandas para poder acceder a esos grupos, poder tener sentido de pertenencia a algunos grupos. Jesucristo te dice, ven a mí, solamente tienes que venir arrepentido, buscando el perdón, y yo te acepto en mi familia, te hago parte de mi familia. No solamente eso, te doy una identidad, restauro tu vida, porque yo ya pagué por tus pecados. Tú no tienes que hacer tanto, no tienes que hacer mucho, simplemente abrir la puerta de tu corazón para que Jesús entre y gobierne tu ser. Y el mundo pasa, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puedes darte un gustito hoy, puedes satisfacer los deseos de la carne hoy, los deseos de los ojos hoy, la vanagloria de la vida hoy, puedes disfrutarla hoy durante tu vida, 100 años o menos o más para algunos, pero después de eso, ¿qué hay en la eternidad? Nada, no hay nada. Es más importante lo que es eterno, es más importante lo que es para siempre. Y lo que es para siempre es la esperanza eterna de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios. Por último, el apóstol Juan nos lleva a, correlativamente, porque él va correlacionando todo esto, nos trae desde el pecado a enterarnos que tenemos un abogado delante del Señor, pero que nosotros podemos vivir una vida apartada para el Señor, haciendo su voluntad, siguiendo este nuevo mandamiento de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque en este medio también existe un espíritu, y es el espíritu del anticristo, y el apóstol Juan habla de esto también, y de la apostasía. El espíritu del anticristo es aquel espíritu que hace que incluso los hijos de Dios rechacen, renuncien y se aparten de los caminos del Señor. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya desde ese momento había un espíritu en algunas personas que estaban hablando en contra de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo. Recordemos lo que dijimos y hablamos la vez anterior. Había una corriente, una tendencia a hablar acerca de las cosas buenas de Jesús, pero minimizando a Jesús y reduciéndolo a una persona, no dándole ese lugar de divinidad, como nosotros lo concebimos como Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Apostataron de la fe, renunciaron, se fueron por la tangente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, hay un propósito en que estas personas se levanten, quieran causar división en una iglesia, causen división en una iglesia, y luego se vayan por ahí y desbaraten todo lo que ya se había hecho con las personas, simple y sencillamente para dar a conocer su corazón. Pero vosotros, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La persona que niega entonces a Jesucristo como Dios está negando también al Padre y está negando al Hijo. Está negando ese milagro de la deidad hecha carne, de la deidad viniendo al mundo y siendo como nosotros. Recuerde que Jesús tenía esos dos linajes, esos dos ADNs, el linaje espiritual, el linaje celestial, el linaje divino, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también era 100% hombre como nosotros, gracias a que Dios usó a María para que él naciera de ella. Y gloria a Dios por eso, porque a raíz de eso, entonces Jesús se identifica con el linaje de David, se establece como hombre y, por supuesto, se identifica con nuestras propias debilidades. Como hombre, 100% hombre por parte de María, 100% Dios por parte del Espíritu Santo. Pero
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, o sea, ese es un espíritu que está ahí. Ahora pues hay algunas personas que, que, se, que, que dicen ser testigos del Padre, pero niegan al Hijo como Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. El versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La referencia que hace Juan aquí cuando dice lo que habéis oído desde el principio, es desde el principio de su conversión, desde que el Evangelio llegó a sus vidas. Porque el problema muchas veces es que en la medida que el Evangelio avanza en nuestras vidas, en la medida que el tiempo de nuestra conversión avanza, muchas veces las personas comienzan a olvidar sus orígenes, sus principios, y ese primer amor se enfría. Ese primer sentimiento de ese encuentro personal con Jesucristo se enfría. Y el Señor nos llama y nos invita a que volvamos a ese primer amor. Y precisamente eso es lo que hace, según lo que leíamos la otra vez, eso es lo que hace, o lo que le dice el Espíritu, lo que le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Le dice: tú has rechazado todos los anticristos. Ahora entendemos esto, ¿verdad? Tú has rechazado todos los anticristos, pero tengo esto en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Entonces, simple y sencillamente tenemos que volver a recuperar ese ánimo, ese ímpetu, esa dedicación y esa entrega que teníamos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Jesús nos hizo, la vida eterna. Él se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Versículo 26 de Primera de Juan, capítulo 2, dice: os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, permaneced en Él. Cuando habla de la unción que han recibido y que está sobre ellos, es la autoridad apostólica en este caso. Lo que recibieron de los apóstoles, lo que recibieron de Pablo, lo que recibieron de Tito, lo que recibieron de Timoteo, lo que recibieron de los ancianos que fueron establecidos como líderes de esa comunidad de fe. Lo que han recibido de ellos, porque esto venía de unción a unción, es decir, había una transferencia de autoridad espiritual en las personas. Los que han recibido desde el principio a través de esa unción, no lo olviden, manténganlo, establezcanlo, porque no hay una variación, no hay una doctrina nueva, no hay revelación nueva. Imagínense en ese tiempo, el apóstol Juan estableciendo cosas básicas y diciéndoles: esto es lo que recibieron desde el principio. Lo mismo debemos hacer nosotros también. Lo que hemos recibido desde el principio, mantenerlo ahí. Y el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y esta palabra me gusta porque habla de perseverancia. Dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo no sé usted, pero yo vivo mi vida preparándome cada día para encontrarme con Jesucristo y no sentirme avergonzado cuando esté cara a cara con Él. ¿Qué es lo que podría causar vergüenza si estuviéramos delante del Señor? El pecado, el pecado. Procuremos entonces vivir nuestras vidas limpias de pecado, arrepintiéndonos, buscando el perdón de Dios, buscando a Jesús como nuestro abogado para que Él interceda por nosotros delante del Padre y que tengamos una vida en santidad. Versículo 29, y con esto termina la carta, o el capítulo 2 de esta carta. Y dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor es justo. El Señor nos ha dejado toda la Escritura para que por medio de la palabra del Señor podamos entender lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros, lo que Él pide de nosotros. No para ser salvos, ya somos salvos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el precio de nuestra salvación. Pero Él nos pide una manera diferente de vivir, una vida piadosa, santa, separada para Él, para poder agradarle a Él. Así que
si sabemos que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Con esto llegamos al final de este comentario bíblico, de este estudio bíblico, del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Emiliana, ¿verdad? Que está por ahí también. A Ana Andrade, Dios te bendiga, Ana. Cristina, hermana Cristina, está también. Que el Señor les bendiga. Hermano Ricardo Morita. Nuestro hermano Manfredi, también lo vi por ahí. Vamos. ¿Quién más? Olguita Hernández, Dios le bendiga, hermano Olguita, hermana Ceci Ramos, bendiciones, hermano Roberto Ramírez, Oscar Gutiérrez Jr., Dios te bendiga, Oscar. Una bendición siempre saber de ti. Hermano Juan Carlos Valladares, un abrazo cariñoso, hermano Juan Carlos, estudiante de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Nuestra hermana Idalia Ábalos, Dios me la bendiga, hermana Idalia, un abrazo fuerte. Yo le llamo un día de estos, tengo pendiente ir a visitarla. El Señor le bendiga. La familia Trejo, como siempre, un abrazo fuerte para todos ustedes ahí donde están. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean ministrados por medio de tu palabra. Que esta palabra, Señor, que hemos compartido hoy no vuelva vacía y que cada uno de nosotros encontremos la manera, Señor, de vivir santa y piadosamente delante de ti, Señor. Sabemos que tu presencia en nuestras vidas nos ayuda. El Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a vivir como tú quieres que vivamos. Que esa presencia no disminuya en nosotros, sino al contrario, se acrecente cada día y que cada día más nosotros podamos ser perfeccionados en ti para honra y gloria de tu nombre. Para aquellos que no te conocen, Señor, trae convicción de arrepentimiento a sus vidas. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Para aquel que se ha alejado de ti, Señor, oh Dios, atráelo a ti, a tus caminos con cuerdas de amor, Señor, al recordar ese primer amor, esas sendas antiguas de fidelidad a ti, Señor. Que no camine y que no transite por las sendas antiguas de pecado, sino al contrario, por esas sendas antiguas de santidad a la cual tú le llamaste. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy las gracias. Bendecimos a cada hermano, Señor, cada familia, cada hombre o mujer que está conectado ahora por este medio de las redes sociales. Inunda, Señor, ahora las redes sociales con tu presencia y llega hasta cada corazón, cada vida, ahí donde estén. Amén y amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Le esperamos, como siempre, en el transcurso de la semana. Dijimos miércoles, jueves y viernes en nuestro horario 6:30 p.m. y el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio general, nuestro servicio presencial en el templo, en la casa del Señor. Le esperamos acá. Hay espacio para todos y estamos guardando todas las medidas de bioseguridad para su tranquilidad y para su seguridad física. En el nombre de Cristo Jesús, reciba un abrazo fuerte desde nuestro corazón a su corazón. Que el Señor le guarde en su presencia.